Muy buenos días a todos. Soy residente de tercer año de cirugía general de la Universidad de Antioquia. El día de hoy les voy a hacer una revisión acerca de la enfermedad de Hirschsprung en el adulto joven. Agradezco al doctor Alejandro Moreno por su asesoría durante la realización de la charla. Vamos a comenzar diciendo que la enfermedad de Hirschsprung realmente es una entidad rara que, como vamos a ver más adelante, se va a presentar principalmente en los niños, pues diagnosticada en esta etapa de la vida, y de ahí que la información que está reportada hasta ahora en adultos, la mayoría se base en puntos extrapolados de la revisión en niños y reportes de casos. La enfermedad de Hirschsprung se define entonces como una malformación congénita del segmento distal del tracto gastrointestinal, en la cual se va a presentar una ausencia de las células neuronales ganglionares de Meissner que están presentes en la submucosa y del plexo nervioso de Auerbach, que están en la capa muscular. La ausencia entonces de estas células ganglionares va a llevar a que en este segmento haya una falta de relajación, o sea, es un segmento que va a estar prácticamente en una contracción permanente, que sea un segmento que tiene ausencia de peristalsis, lo que va a llevar a que todo lo que está proximal a este sufra una obstrucción funcional. Con respecto a la epidemiología, esta se presenta en 1 de 5.000 nacidos vivos, siendo predominantemente en hombres, con una relación 4:1 con respecto a las mujeres, y puede afectar cualquier longitud del colon. En la gran mayoría, 80-85% de los casos, el segmento que va a estar afectado va a ser el recto sigmoides, o sea, la parte ganglionar va a ser el recto sigmoides y la dilatación posterior es simplemente por la obstrucción funcional. Pero en una minoría de casos puede estar afectado también parte del colon descendente hasta el transverso, o en casos más esporádicos puede haber un compromiso completo del colon. Hablando de fisiopatología, vamos entonces a decir que en esa zona aganglionar, que como les dije principalmente se va a encontrar en el recto sigmoides, pues se va a encontrar en un estado de una contracción tónica y una peristalsis inadecuada, o en muchas ocasiones ausencia de peristalsis, lo que va a llevar a que la parte proximal de ese colon empiece a dilatarse con heces con gas, a pesar de que en estas sí haya células ganglionares presentes, pero por la obstrucción, pues por la falta de relajación en este punto, pues va a darse toda esa dilatación proximal. Se puede dar una obstrucción parcial, en lo que vamos a ver se puede manifestar simplemente como una constipación crónica de difícil manejo. Puede haber dilatación del segmento proximal configurando la obstrucción completa, que en general pues va a ser lo que va a ser más sintomático, y aquí en esta obstrucción completa se va a diagnosticar más fácilmente en niños, dado que van a ser episodios de enterocolitis. Como mencioné, es un diagnóstico que usualmente se realiza en la infancia. 90% del diagnóstico del tratamiento ya está hecho antes de los 5 años, por tanto va a ser muy raro en el adulto, que como vamos a ver se va a manifestar más es como formas incompletas. Es una de las principales causas de obstrucción intestinal en niños a pesar de su baja frecuencia, y se empieza a hablar de Hirschsprung del adulto cuando el diagnóstico se hace de los 10 años en adelante. Uno de los autores francés, que en una de sus revisiones en el 91 hacía el comentario de que no hay una enfermedad de Hirschsprung revelada en la adultez, sino solamente un Hirschsprung que fue desconocido hasta ese momento de la vida. Las manifestaciones clínicas que van a predominar en este cuadro es que, y usualmente con esto se hace el diagnóstico en los niños, que haya un paso retrasado de meconio al nacimiento, los niños que están un poquito más grandecitos que lleven una constipación crónica y que hagan episodios repetidos de suboclusión. Vamos a ver entonces que la constipación crónica va a ser el síntoma principal y va a ser muy raro que se manifieste como una obstrucción intestinal aguda. Como dije, para que el adulto llegue pues como con esta manifestación que haya pasado desapercibido, el síntoma predominante va a ser esa constipación crónica que ha sido refractaria a los tratamientos.
Van a ser pacientes que se presentan a la consulta diciendo que han sido constipados de toda la vida, pero que gracias al manejo con laxantes o que incluso ellos mismos recurren a la desimpactación manual con todas sus deposiciones, en esos son los que hay que sospechar esto. Usualmente el diagnóstico en ellos se va a hacer entre los 20 y los 40 años. Podemos decir que este diagnóstico está retrasado. ¿Por qué? Primero, ignorancia del paciente. Muchos pacientes no consultan y simplemente dicen, yo he sido constipado toda la vida, pero con este laxante puedo dar del cuerpo, entonces pues no voy a consultar por eso. O los que sí consultan, una de las cosas es la falta de conocimiento del personal de salud que simplemente da manejo sintomático para la constipación, entonces también puede pasarse por alto. De ahí que todo lo que nosotros no conocemos, pues obviamente nunca lo vamos a diagnosticar. Tratamiento a largo plazo de constipación crónica, o sea, simplemente le estamos dando manejo con esos laxantes y el paciente va mejorando con esto, entonces por eso pues no se hacen como otros estudios diagnósticos y en algunos casos pues también se va a deber a dificultades en el acceso a la atención en salud. Una vez que estamos sospechando un paciente adulto, o sea, ese que viene con los estudios diagnósticos que debemos considerar son inicialmente una radiografía de abdomen en la que vamos a ver el segmento colónico dilatado y los enemas con bario también nos van a ayudar a caracterizar mejor este segmento de intestino. En el enema vamos a ver más claramente cómo tenemos un recto estrecho, una transición como en forma de cono, que va a ser como donde ya va a iniciar el área ganglionar y la dilatación proximal posterior. Usualmente siempre vamos a encontrar pues como esta forma, la parte ganglionar más estrecha y la proximal más dilatada, dando el lugar en donde encontramos la forma de cono como esa área de transición. Sin embargo, hay que resaltar que un estudio normal no va a descartar el diagnóstico, ya que tenemos un porcentaje hasta 20% de falsos negativos, en la que hay formas incompletas, entonces no se alcanza a dar pues como una dilatación tan marcada. Otra de las cosas que nos va a ayudar muchísimo con el diagnóstico es una manometría anorrectal. Esta va a tener una precisión diagnóstica del 90% y ¿qué vamos a encontrar en ella? En una manometría normal, cuando se pone el transductor o pues la cánula, la dilatación de esta lo que va a generar es simular una distensión rectal, lo que normalmente como reflejo va a causar una relajación del esfínter anal interno. Ese es el reflejo normal. Pero encontramos que en la enfermedad de Hirschsprung, debido a que no tenemos unas células ganglionares adecuadas en este segmento, la respuesta a esa dilatación rectal va a ser la contracción en lugar de la relajación. Entonces, al estar contraído, pues eso es lo que va a dificultar el paso de las heces y por eso se va a dar la dilatación proximal. La manometría va a ser también muy útil para ayudarnos a descartar un megacolon idiopático, teniendo en cuenta que en la enfermedad vamos a encontrar la contracción, o sea, la respuesta contraria, mientras que cuando tenemos un megacolon idiopático tenemos un colon que está completamente distendido, pero tenemos una manometría con resultado normal. Y el estándar de diagnóstico en cualquier edad para esta enfermedad de Hirschsprung va a ser la biopsia rectal. En esta es una tinción de hematoxilina y eosina. Esta tenemos la normal. Aquí tenemos todas estas que se denotan con un núcleo más grande, van a ser las células ganglionares. Y estas son los nervios que normalmente en la submucosa se van a ver más delgados. Pero en el paciente con la enfermedad vamos a ver que hay ausencia de las células ganglionares. Miremos aquí cómo los núcleos son distintos entre esta y esta. Y los nervios de la submucosa van a estar hipertrofiados. Estas son tinciones de inmunistoquímica, esto es calretinina. En esta vemos cómo con esta tinción van a captar los nervios, las células ganglionares, perdón, mientras que en la enfermedad pues estas van a estar ausentes, entonces vemos completamente que no están tiñendo ninguna. Y en una tinción con acetilcolinesterasa, pues en una reacción con acetilcolinesterasa, vamos a ver cómo en la enfermedad todos estos nervios que están un poquito hipertrofiados son los que van a captar la tinción, mientras que en
el cuadro normal, pues realmente no vamos a ver como tanto esto, porque como les mencioné, los nervios son mucho más delgados en el paciente normal. Esta es una recomendación, esto es pues una guía que está hecha por la Red Europea de Enfermedades Raras, esto fue publicado en 2020, es una guía que básicamente pues está enfocada para el diagnóstico en niños, pero pues como estas partes del diagnóstico también se pueden extrapolar. Esto nos dice que las biopsias deben ser tomadas de la pared posterior y lateral del recto y que deben ser al menos 2 centímetros proximar a la línea dentada o 3 del orificio anal para que contenga una cantidad representativa de la mucosa. No hay diferencia entre las biopsias cuando se toman por succión o abiertas, siempre y cuando se envíe la cantidad suficiente de submucosa, que es donde vamos a encontrar normalmente esta población de células. Hablando de la técnica quirúrgica, estas son técnicas que están descritas en los niños, casi que en recién nacidos, pero debido a la baja presentación de estas en adultos, pues se ha visto la necesidad de ir extrapolando estas técnicas a pacientes más grandes, teniendo en cuenta los cambios anatómicos y que la dificultad de disección en el adulto va a ser mayor. Los objetivos entonces del manejo quirúrgico van a ser resecar ese segmento ganglionar, descender el colon sano y siendo muy cuidadoso en la técnica quirúrgica para preservar la función del esfínter, que ya les voy a dar pues como las recomendaciones más adelante. Hablando de la preparación preoperatoria, que es muy importante para tener un éxito en el procedimiento, los pacientes deben recibir irrigación con solución salina rectal entre 1 y 3 veces al día, al menos la semana previa al procedimiento, para descomprimir el intestino hasta el día de la operación definitiva, ya que esto va a permitir una adecuada resección, una adecuada disección y el descenso del colon, como ya lo vamos a ver. Una de las cosas que se planteaba, que incluso en los reportes previos estaban descritos procedimientos en 2 y 3 tiempos, consiste en la realización de un estoma, sea una oleostomía o de acuerdo al nivel de obstrucción se puede tener en cuenta también una colostomía proximal. Va a estar indicada cuando esas irrigaciones rectales no son suficientes para descomprimir el intestino, o sea, cuando estamos hablando de una impactación fecal severa, cuando tenemos complicaciones como enterocolitis sin respuesta al manejo no operatorio, que lo vamos a ver ahorita, o cuando se trata de una situación de emergencia, como una perforación intestinal en la que debemos pues derivar el paciente y más adelante llevarlo al procedimiento definitivo. Les voy a hacer como un pequeño recuento de las diferentes técnicas quirúrgicas. Vamos a ver que realmente lo que va cambiando entre una y otra es la forma en la que se hace la disección del recto, pero en general pues los principios son los mismos. En primer lugar, el primer procedimiento que fue escrito fue el procedimiento de Swenson. En este está escrito más o menos desde el 48. Se tomaba el segmento que estaba dilatado, se hacía una transección hasta donde se encontraba ya intestino de un calibre normal, usualmente después del ángulo esplénico, y se hacía una disección aquí de toda la parte del recto, llevando a un descenso del mismo, sacándolo transanal para posteriormente realizar la anastomosis. Estas imágenes son un poquito más claras. Entonces, una vez que tenemos el colon, hicimos la transección, vamos a descenderlo con la ayuda de una pinza, una backup. Vamos a tomarlo. Ya tenemos una disección aquí de todo el recto, siendo muy cuidadosos porque hay que hacer una disección amplia, entonces se pueden lesionar los nervios a nivel pélvico que van a llevar a otras complicaciones como son la impotencia, o si se realiza una mala disección del canal anal, pues nos va a quedar un paciente con incontinencia. Entonces se tracciona el intestino transanal. Una vez tenemos el intestino pues por fuera, se va a hacer la resección de ese segmento que vamos a excluir y ahí mismo a nivel externo se va a hacer la anastomosis para tener una mejor exposición.
El procedimiento Duhamel realmente es un procedimiento que se describió posteriormente al de Swanson. En este teníamos que no se hacía como tal una disección tan extensa del recto, sino que, y no se hacía, pues no se sacaba el colon transanal, sino que en este se hacía una disección de la pared posterior del recto y a este es donde se iba a realizar la anastomosis. Entonces vemos el recto que se va descendiendo por la disección que se hizo en la pared posterior y con la ayuda de grapadoras mecánicas transanales, entonces se realizaba el grapado de este y la confección de la anastomosis, quedando una anastomosis lateroterminal. El problema con esta técnica es que, como vemos en la línea de grapado, puede quedar un tabique rectal que va a llevar posteriormente a aparición de complicaciones como constipación por una obstrucción mecánica. Sin embargo, Martin, años después, otro cirujano estadounidense, modificó la técnica haciendo, sea con ayuda laparoscópica o sea con visión endoscópica, la realización de ese grapado para evitar que quedara pues como un septo tan representativo. O incluso también se ha descrito que se realiza muy similar a como se hace Swanson, sacar por el canal anal para hacer la anastomosis extracorpórea y así permitir que hacer mayor control de los tejidos recidivantes. Es el procedimiento suave, esto fue descrito por un cirujano italiano. En este describe él que se hace una disección excidiendo la mucosa. Se incide la mucosa y se va resecando por toda la submucosa, dejando pues como el cono rectal para posteriormente hacer el descenso del recto a este. Este es un procedimiento que técnicamente es más difícil y que no va a ser pues realizado por cirujanos que no tengan experiencia en el mismo. Entonces aquí vemos el muñón rectal abierto, pero disecado desde la mucosa, o sea, quedando. La idea de este procedimiento es que no se haga una disección extensa para evitar tocar los nervios de la pelvis. En estas foticos entonces encontramos cómo una vez se hizo la transección del colon, se toma con la pinza y se va a sacar transanal. Este es como un reporte de casos en los que nos querían mostrar cómo se hace el procedimiento. Y aquí la fotico del ano reconstruido. Con respecto a las anastomosis, vamos a ver que tanto en el procedimiento de Suave como el de Swenson vamos a tener anastomosis que son muy similares. La idea es que queden por encima de la línea dentada para no tocar el mecanismo de esfínter, mientras que en el Duhamel va a ser una anastomosis que es lateroterminal y en esta lo importante es que quede más amplia y esta está llegando a la pared rectal posterior. Otra técnica que se describió más tarde es la técnica de Lim, que es una miectomía anorrectal. En esta, simplemente con ayuda de retractores anales, se va a buscar el sitio por encima de la línea dentada y lo que se va a hacer es una disección de la mucosa. En vez de hacer una disección de la mucosa, entre la mucosa y la submucosa, para hacer una resección de esos segmentos, se van retirando como tiras de tejido y posteriormente se hace una sutura al colon para que sea un procedimiento menos mórbido, pero que también ha mostrado resultados considerablemente importantes. Con respecto a la disección transanal, esta debe comenzar 0.5 a 2 centímetros proximal a la línea dentada para preservar el canal anal, teniendo en cuenta que esta, de todo el tracto gastrointestinal, es donde más neuronas sensitivas se van a encontrar, lo que es muy importante para el mecanismo de continencia. Entonces, una vez uno agrede este tejido, pues vamos a tener las complicaciones posteriores. La idea también es que el colon debe ser seccionado al menos entre 5 y 10 centímetros proximal a la primera biopsia normal para minimizar el riesgo de una zona de transición, ya que ellos recomiendan que antes de realizar el procedimiento o durante el procedimiento se pueden tomar dos estrategias. Que se haga un mapeo con biopsias en diferentes niveles para tener en cuenta cuál es el nivel que de verdad ya está ganglionar y no hacer una transección más abajo que igual estemos dejando tejido ganglionar que posteriormente nos lleve a la complicación,
O lo otro es que durante el procedimiento, o sea, de forma intraoperatoria, tomar biopsias circunferenciales por congelación y una vez tengamos el reporte de la presencia de células ganglionares, pues ahí tendremos el nivel hasta donde realizar la sección. Si es posible, también se debe resecar el colon proximal que esté anormalmente dilatado, ya que este colon dilatado también ha perdido su peristalsis, a pesar de que sea un segmento ganglionar, entonces esto también nos va a llevar a no una buena evolución postoperatoria. Hablando de las complicaciones que se pueden presentar con estos procedimientos, la que va a estar más presente va a ser la constipación, debido a que hay un trastorno en la motilidad del segmento sano proximal. Sea porque, como les dije, se dejó segmento dilatado, entonces este no tiene una buena peristalsis, lo que configuraría un megacolon funcional. A pesar de que se encuentra tejido normal, el paciente con el tiempo pues va desarrollando una conducta de retención voluntaria. O cuando se pueden presentar obstrucciones mecánicas, sea por estenosis, que se puede presentar con el procedimiento por la disección y por la forma en que se confecciona la anastomosis, o como les mencioné en el procedimiento de Duhamel, puede quedar un septo rectal que puede causar la obstrucción mecánica, entonces esto llevará a la aparición de constipación. Otra de las complicaciones que es pues más va a afectar la calidad de vida de los pacientes es la incontinencia fecal, dado a pues secundario al daño del canal anal, que por eso se tienen pues como las recomendaciones de preservar el tejido por encima de la línea dentada. Y dehiscencia y retracciones, que estas se pueden deber a técnica quirúrgica deficiente y debido a que no se aprecia bien, no se observa bien la irrigación antes de que se realice la ligadura de los vasos principales, entonces dejaríamos segmentos desvascularizados que posteriormente van a fallar. Hablando de la enterocolitis de estas pues no va a tener en cuenta la técnica quirúrgica ni nada de eso, y es una complicación que se puede presentar tanto antes como después del procedimiento. Está más frecuente reportada en niños, incluso puede ser una de las manifestaciones con las que finalmente se llega al diagnóstico. No es tan frecuente en adultos y, como les menciono, de todas formas en adultos lo que tenemos es reportes de casos. En esta, debido a que se empieza a dar esa dilatación proximal en la que se empieza a acumular gas, materia fecal, esto va a llevar a una condición de translocación bacteriana, que se puede manifestar por una diarrea explosiva y cuando ya se da prácticamente por rebosamiento, distensión abdominal en vista de que se va distendiendo más y más este segmento del colon, y la presentación de signos sistémicos que pueden llegar incluso al shock del paciente. Tiene una incidencia más o menos entre 30 y 40 entre las diferentes series, y muchas veces no va a ser este cuadro tan florido y que va a comprometer tanto el estado general, sino que se va a dar por síntomas inespecíficos, lo que en ocasiones dificulta el manejo, por lo que va a ser muy importante tener una alta sospecha de esta complicación en estos pacientes. El manejo es sintomático con líquidos endovenosos, haciendo descompresión del colon, drenajes en lo posible, laxantes y manejo antibiótico. Algunos autores con respecto a esto han propuesto que se realicen dilataciones mecánicas semanales como una medida de prevención, dado que la complicación se va a presentar es por esa acumulación, por la estenosis del segmento ganglionar. Sin embargo, pues esto realmente está muy debatido. Quiero presentar esta revisión. Es una revisión clásica que fue publicada en el 90 en enfermedades de colon y recto. En esta pues es una serie que fue publicada muy grande de la enfermedad de Hirschsprung en adolescentes y adultos. Esto fue realizado por miembros del Departamento de Cirugía del Small Children's Hospital en la Universidad de Michigan, y ellos recogieron una revisión de 199 casos de adultos con enfermedad de Hirschsprung en los que se realiza el procedimiento quirúrgico, y quisieron comparar como los resultados entre cada uno de los diferentes técnicas que ya les mencioné.
Ellos quisieron ver la incidencia de complicaciones mayores, definiendo esta como fuga de anastomosis, abscesos, impotencia que se presentó en algunos casos, o estenosis que requirieran reoperación, las complicaciones menores en las que tenían en cuenta infecciones, estenosis que solo requerían manejo con dilataciones, pacientes que hacían retenciones urinarias o hematomas rectales. Y también tuvieron en cuenta los resultados a largo plazo, en general hablando de continencia fecal, hablando de muy buenos resultados cuando el paciente tenía una continencia fecal completa, que no tenía que estar recurriendo al uso de laxantes porque estuviera constipado, aceptables cuando en ocasiones tuviera que recurrir a estos laxantes para poder tener su defecación o en los que hubiera episodios ocasionales de incontinencia fecal. Y resultados pobres en los que los pacientes, a pesar de la cirugía, estaban igual que al principio. Todo el tiempo tenían que estar usando laxantes, desinfectación fecal manual o aquellos pacientes que requirieran reoperación. Eso es pues como un resumen de la tabla de resultados. Vemos que se compararon las diferentes técnicas, la de Suave, la de Duhamel, la de Swenson, la miectomía no rectal. También se evaluó la miectomía, o sea, esa resección de la mucosa combinada con una resección anterior baja o la resección anterior baja solamente. En general fueron en promedio de 30 procedimientos. En el de Duhamel, que era pues como más acogido, se le presentaron 58 operaciones y en las resecciones anteriores pues se tuvieron procedimientos, pues más pocos procedimientos. Vemos entonces que las complicaciones mayores se presentaron más con el procedimiento de Swanson, entre Duhamel, que era la más acogida, pues teníamos menor tasa de complicaciones, tanto mayores como menores, y muy buenos resultados, hasta el 91%. En la miectomía anorrectal es de resaltar que la tasa de complicaciones es muy baja, aunque los resultados buenos en general promedian la mitad. Ahí es cuando se tomó en cuenta que una vez no teníamos como tan buenos resultados con estas, considerar complementarla con una resección anterior baja en la que no se presentaron complicaciones en los pacientes que se realizó, con resultados buenos en el 100% de los casos, aunque solamente fue un reporte de 8 casos. Mirando este artículo, pues nos queda claro que el manejo quirúrgico del adulto sigue siendo controversial debido a que hay muy pocos casos reportados y en esos pocos casos pues no hay una técnica estándar que se utilice, sino que cada grupo que quiera hacer el reporte de su caso pues utilizó una técnica quirúrgica diferente. Y además tenemos que tener en cuenta que en estos reportes de casos puede encontrarse cierto sesgo de publicación mostrando solamente los resultados que fueron favorables. Realmente puede que se hayan hecho muchos otros procedimientos, pero como los resultados no fueron los esperados, pues simplemente no se reportaron estos casos, entonces no hay registro de ellos en la literatura. Encontramos con esta revisión que el procedimiento de Duhamel tiene menor tasa de complicaciones mayores del 10% cuando se compara, por ejemplo, con el procedimiento de Suave, que fue del 25%, e incluso cuando se compara con el procedimiento de Swenson, que tuvo excelentes resultados en las series de casos que fueron reportadas por el propio Swenson, pero que es un procedimiento que realmente es difícil de reproducir por otros cirujanos. Entonces, cuando otros se aventuraron en esta técnica, pues realmente los resultados no fueron como los que reportaba el cirujano que describió la técnica. La miectomía anorrectal se puede considerar como un procedimiento inicial en adultos debido a su baja morbilidad y facilidad técnica, teniendo en cuenta que podemos tener una falla hasta del 40% con resultados pobres, y es en estos pacientes en los que podemos considerar complementar con una resección anterior baja, que hasta ahora con los pocos casos reportados se tienen buenos resultados. Y que se debe considerar una derivación, sea con una colostomía proximal o una iliostomía antes del procedimiento definitivo,
en aquellos pacientes en los que tengamos complicaciones que nos obliguen a estabilizarlo antes de llevar al procedimiento definitivo, o en aquellos pacientes en los que la preparación colónica sea difícil y por tanto pues vaya a dificultar como tal posteriormente la realización de la cirugía.